Ya, estimados, nuevamente es grato saludarle a cada uno de ustedes en nombre del equipo de Práctica Test, lo que estamos todo el día pensando en cuál va a ser el módulo, cuál va a ser el tema, cuál va a ser la clase, para poder ayudarlo de mejor manera para su examen que tienen en el municipio. Así que les doy la bienvenida a los que se están conectando por primera vez, segunda vez, esperando que les sirva de bastante ayuda. Como siempre lo dice el profesor David, los días lunes a viernes a las 11 de la mañana, él está enseñando a todos los conductores que postulan a clase B. Como siempre les dice, para tener éxito en el examen del municipio, tengo que estar en las clases, tengo que practicar hacer los test. Tienen un control automático tecnológico donde me va a ir diciendo cómo está mi preparación para cuando yo vaya a dar el examen y salir aprobado. Entonces, la misma plataforma de Práctica Test les va a ayudar. Buenas tardes, Rodes. Jean-Pierre, lo había escuchado por ahí antes. Así que esperamos que sea de gran ayuda el día de hoy y podamos ver eh, un buen tema. Eric me habla en el chat y me dice que tiene un 94% en la plataforma. Excelente. La plataforma tiene un sistema tecnológico muy bueno. Cada vez que usted va haciendo exámenes, le va subiendo el porcentaje de aprobación. Y eso quiere decir que con ese porcentaje ya Eric debería estar muy bien para dar el examen en el municipio. De hecho, por eso prácticamente uno lo va viendo a medida que va haciendo las preguntas, respuestas. Cuando terminamos los temas, uno va viendo al tiro quién ha estudiado y quién no ha estudiado, porque responde rápidamente las preguntas que le hacemos en los test. Así que felicitaciones, Eric. Esperamos que ya te queda bien poco para el examen, ¿no? ¿Cuánto te queda? Te estaría quedando por ahí. Creo que te queda algo de tiempo para hacer el examen. La quincena de noviembre, ¿cierto? La quincena de noviembre, sí, efectivamente. Ya, estimados, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Nosotros estamos viendo esta semana, recuerden que vamos viendo los días martes y miércoles, vamos revisando el libro del conductor profesional. En el libro del conductor profesional, nosotros estuvimos viendo esta semana la reglamentación aplicada a los transportes de pasajeros. ¿Cómo es la reglamentación para los conductores profesionales que se le aplica en el transporte de pasajeros? No es llegar y conducir un vehículo profesional, no es llegar y tomar un vehículo no tanto por la técnica que requiere la maniobra o por la técnica que requiere la conducción, sino que también tengo una serie de reglamentaciones que debo cumplir, documentos importantes que debo llevar, documentos que debo transportar en el vehículo y documentos que tengo que tener asociado a cuando estoy conduciendo el vehículo o cuando lo tengo inscrito en algún lugar. Tengo que estar con un complemento de certificados también. Para conducir transporte de pasajeros necesito la licencia profesional clase A2 o clase A3, ya sobre el año 1997, el 8 de marzo. Y también puedo conducir con la licencia A1 anterior al 8 de marzo de 1997, porque la licencia A1 anterior a ese año corresponde a la ley 18.290 y las licencias posteriores a ese año profesionales para vehículos de pasajeros corresponden a la ley 19.495. Entonces hoy día vamos a ver la reglamentación para esos conductores. No está de más decir que también en esta clase vamos a ir viendo modalidades, técnicas de conducción y también lo que refiere a las licencias clase B, para todos los que tengan que dar su examen clase B. Vamos a ver aquí en el tema que tengo, lo vamos a transportar acá, porque así les comparto la pantallita, ustedes me lo van indicando, ahí ya le está apareciendo la pantalla. Reglamentación. Ya, miren,
ahí ya estamos funcionando bien. Reglamentación. Ayer estuvimos viendo todo este tipo de contenido. Hemos visto las licencias de los conductores. Se les explicó muy bien cuáles son las licencias de conductores. ¿Recuerdan? Licencias profesionales, licencias no profesionales y licencias especiales. Las profesionales son todas las que tienen la letra A1, A2, A3, A4, A5, nuevas, ley 19.495, y A1 y A2 antiguas, ley 18.290. Esas son las profesionales. ¿Para qué sirven las profesionales? La A1 antigua con la A2 antigua, una era para carga y otra era para pasajeros. Miren, aquí lo vamos a ver, vamos a hacer un repaso de las licencias de conducir, lo tengo preparado acá para que ustedes lo vayan viendo. Referencia legal, artículo 5 al 29 de la Ley de Tránsito 18.290. ¿Qué es una licencia de conducir? Primero, es un documento otorgado por la autoridad competente que autoriza a una persona para conducir el o los vehículos que allí se señalan. Excepciones, miren. Hay excepciones cuando usted no porte su licencia de conducir. Por ejemplo, cuando tenga un permiso provisorio, ya que en algún momento lamentablemente puede tener un accidente y el juzgado le otorga un permiso provisorio para ir controlando la situación del juicio. Cuando tenga una boleta de citación, hay veces que, pucha, no fiscaliza Carabinero y no infracciona, nos quita la licencia y nos entrega la boleta de citación, nosotros llamamos el parte, tiene una fecha de citación, hasta esa fecha de citación, yo puedo igual conducir con esa boleta. O un permiso de licencia de extranjería internacional. Vamos a ver ahora el concepto de la licencia. Primero es un documento, decíamos, que autoriza por la autoridad competente a conducir uno o más vehículos que en ellos contemplen. ¿Cómo se clasifican? Lo vimos también ayer. Se clasifican por profesionales, no profesionales y especiales. Ahí tiene en vista que las profesionales son todas las que digan clase A, no profesionales B y C, especiales D, E y F. Ahí vamos a partir por las profesionales. Vamos a partir por las profesionales. Acá. Ok. Ya. Dice en el chat, Jamelson Lavastyle dice, buenas tardes, profe, un gusto saludarle, soy Jamelson, soy un nuevo alumno y hoy es mi primer día de clase. Bienvenido, Jamelson. ¿A qué licencia postula, Jamelson? ¿Qué licencia es la que quiere sacar usted? Porque ya los otros ya los tengo identificados, pero usted ¿qué licencia? ¿A cuál postula, estimado? Ahí lo vamos a esperar que nos escriba para más o menos direccionarnos. Ya estamos direccionados sí a la clase profesional en estos momentos. Mientras nos escribe, vamos a seguir indicando de que las clases profesionales, las licencias profesionales, sirven para transporte de personas y para transporte de cargas. A la clase B, muy bien. En las profesionales tenemos la A1, A2 y A3 para transporte de personas y tenemos la A4 y la A5 para transporte de carga. Uno no puede llegar y conducir cualquier vehículo profesional si no tiene su licencia específica para esto. Vamos a ver la clasificación de cada una de ellas. No puedo conducir con una clase A2 un camión que pese más de 3.500 kilos. No puedo porque me está diciendo que la clase A2 es para transporte de pasajeros, no para transporte de carga. También a lo mejor tengo la clase A4. Si tengo solo la clase A4, no puedo conducir un transporte de personas. Eso es lo que me dice la ley. Es como si no tuviera licencia. Dice, A1 es para taxi colectivo, A2 para taxi ambulancia, para transporte público con capacidad de 10 a 17 asientos, incluido el conductor. Ojo con este término, incluido,
porque muchos responden excluyendo el conductor, y es incluido. El que incluye el conductor es el de la clase B, que dice hasta 9 asientos excluyendo el conductor. O sea, con el conductor 10, ya que con la clase B puede hasta 9 asientos, con el conductor 10. Pero acá no, con la clase A2 me dice que para transporte público y también como para transporte privado es de 10 a 17 asientos, incluyendo el conductor, o sea, con el conductor igual 17. Hola, soy la única que lo escucha mal, como robot. Qué lamentable, Sofía. A ver, y si ingresas de nuevo, puedes ingresar de nuevo. A veces la plataforma cuando toma a veces un poco chicharriento según el internet que tenga, y puede ingresar de nuevo y lo más probable es que ingrese bien. Ya, entonces estamos indicando del transporte para personas con la clase A2. Todo eso puedo conducir con el transporte de personas con la clase licencia A2. Vamos con la A3. Después de 2 años con la A2, puedo postular a la clase A3. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir conducir taxis, transporte escolar y ambulancia. Recuerden que ambulancia puedo con la A3 y con la A2. Voy a poder conducir transporte público y transporte privado sin límite de capacidad de asientos. Recuerden que esto es para puras personas, clase A3. Pero con la A3 sin límite de capacidad de asiento. La clase A3 es muy similar a la clase A1 antigua, antes del año 1997. Para los que tengan esa licencia antes del año de 1997, A1 es lo mismo que tener la A3. Transporte de personas. A1 nueva, A2 nueva, A3 nueva. Transporte de carga. A4 para vehículos simples sobre 3.500 kilos. Hay que recordar que con la clase B, los conductores pueden conducir también vehículos de carga hasta 3.500 kilos. Y si llevan un remolque o semirremolque, este no debe superar en peso al vehículo tractor. Eso dice la ley. Si llevo un remolque o semirremolque, lo tengo cargado, no puedo superar en peso al vehículo tractor, al primordial, no lo puedo superar, y entre ambos no pueden superar los 3.500 kilos con la clase B, para que lo tenga claro. Con clase A5, después de haber tenido en posición la licencia A4 2 años, postulo a la clase A5, hago un curso de extensión de licencia en una escuela de conductores y puedo conducir vehículos simples sobre 3.500 kilos, como la A4, o articulado, como dice acá abajo, sobre 3.500 kilos. Estamos viendo la licencia de conducir. Diferencia entre A4 y A5, articulado y simple. Vamos a las no profesionales, a las que le interesan a Jemerson. Clase B, transporte de carga, ya transporte de carga hasta 3.500 kilos y transporte de personas hasta 9 asientos, excluyendo el conductor, con la clase B. Con la clase C, puedo conducir vehículos de 2 ruedas con motor fijo o agregado, o vehículos de 3 ruedas con motor fijo o agregado. Clase C, para motocicletas. Estas se clasifican como no profesionales. B y C. Mire, con la B, a veces uno se hace estas preguntas. Mire, vehículos motorizados de 3 o más ruedas para el transporte particular de personas, con capacidad de hasta 9 asientos, excluyendo el conductor, con el conductor 10, o de carga cuyo peso vehicular sea hasta 3.500 kilos, tales como automóviles, furgones, furgoneta y camioneta. Estos vehículos solo podrán arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no exceda los 3.500 kilos. ¿Ve? Mire, ahí lo deja más clarito. Vamos a las especiales.
No cualquiera puede tener esta licencia, tiene que tener una autorización. Clase D, maquinaria automotriz, la cual es supervisado por un prevencionista en riesgo, si es de alguna empresa, o también le pueden otorgar un curso en una escuela de conductores. La clase E, tracción animal, como las Victorias, Carretela, también deben tener licencia de conducir, ya que circula por la vía pública ocupando el ancho y la perfección una pista de circulación. Por lo tanto, necesita licencia de conducir. Clase F es para los vehículos de Fuerzas Armadas, de orden, Gendarmería y Bomberos. Se les llama institucional fiscal. Para esto tengo que estar incorporado en una institución para que me puedan otorgar esta licencia, pasando, por supuesto, todas las medidas de control que eso requiere. Ahí tenemos una conclusión. Requisitos generales: acreditar idoneidad, acreditar conocimientos teóricos, poseer cédula de identidad de extranjería o nacional, y acreditar mediante declaración jurada que no es consumidor de droga, estupefaciente o sustancias psicotrópicas prohibidas. Requisitos para los profesionales: ser mayor de 20 años, licencia clase B por 2 años, curso en una escuela profesional. Para licencia 3, 2 años en la posición de la A1 o A2. Y para licencia 5, 2 años en la posición de la A4. Pero hoy en día me autoriza la ley 20.513 a que con cualquier licencia profesional que esté en mi poder, yo pueda postular a las 2 licencias profesionales más grandes, que son la A3 y la A5. Teniendo en posición cualquier licencia profesional antes del 1997 o posterior a 1997, puedo postular a las 2 licencias profesionales más grandes, A3 y A5. Y con eso quedo apto para conducir todo vehículo relacionado a las profesionales. Requisitos específicos para cada licencia. Requisitos no profesionales: 18 años, pero también puede con 17. A lo mejor usted ha escuchado, oiga, pero ¿cómo tengo un amigo que tiene 17 años y tiene licencia de conducir? Sí, porque para sacar la licencia con 17 años, tiene que tener una autorización de los padres, una declaración ante notario, y también tiene que haber hecho un curso en una escuela de conductores. Tendrá una excepción. Ese conductor, hasta que no cumpla los 18 años, deberá ser acompañado cuando conduzca con un conductor que tenga en posición su licencia con más de 5 años de antigüedad. Así que atención con eso, no puede circular ni conducir solo. Tiene que conducir con un acompañante que tenga más de 5 años de antigüedad en la posición de su licencia clase B. Requisitos de las licencias especiales. La clase D, maquinaria, 18 años y saber leer y escribir. Clase E, tracción animal, 18 años, saber leer y escribir, o un examen especial. Clase F, institucional fiscal, 18 años de edad y curso institucional. Eric me dice en el chat, también se puede saltar la B a la A3 con un curso de simulador de inmersión total con 2 años con clase B. Exactamente. Ayer lo habíamos conversado de esto. Hay una autorización que lo permite, de acuerdo al Ministerio de Transporte, que hay unas escuelas solamente que están autorizadas para esto. Eric, hay algunas escuelas, no todas las escuelas están autorizadas saltar de la clase B a la A3, pero sí hay algunas que se pueden. Ah, excelente, qué bueno, Eric, así lo hiciste tú. Y ahora tienes las A3 solamente, pero no pudiste postular el tiro a la A5, ¿cierto? Por eso ahora me parece que estás postulando la A5. Sí, IGT y Automóvil Club de Chile, y INACORCH también es otra. Son varias, Eric, y tienen que estar autorizadas. Muchas gracias por tu
Acotación. Sí, puedo homologarla. Sí, va a tener que homologarla a la A5. Seguimos. Generalidades. Una para cada conductor. O sea, cada conductor debe tener una licencia específica para, para cada vehículo. A lo mejor en su licencia van a salir muchas declaraciones y clasificaciones de licencia, pero lo importante es que vayan por normativa. La A3 va junto con la A2. Si tiene la A3 es porque ya ha estado en posición de la A2. Si tiene la A5 es porque también la autoriza la A4. Ya las mayores, la A3 y la A5, autorizan a todas, profesionales. Una cada conductor y tiene una duración indefinida. Muchos preguntan acá, pero ¿cómo tienen duración indefinida y hasta qué edad se podrá? Esa es una pregunta frecuente. Pero la respuesta es que cada 4 años los conductores profesionales tienen que realizar un control médico y un control psicométrico. Cada 4 años los profesionales, cada 6 años los no profesionales y los anteriores profesionales anteriores al 1997 cada 2 años y con examen escrito. Entonces, en esos controles se van a ver las capacidades del conductor y se van a ir disminuyendo a medida que va a ir con los exámenes, se van a ir disminuyendo los años de autorización hasta ir al otro control y al fin y al cabo algún día le van a decir usted ya no está apto para conducir. Por eso tiene una duración indefinida. Generalidades, fecha de control. Aquí está, profesionales 4, no profesionales y especiales 6. Pero eso no quiere decir, chiquillo, eso no quiere decir que nosotros tengamos una licencia hoy día profesional que me va a decir 4 años y que me digan, usted no puede por 2 años, hasta 2 años, que el control me baje la cantidad de años, de acuerdo a lo mejor a la psicometría, a la reacción, a la vista que tenga. Ellos me pueden poner un artículo detrás de la licencia 800 y me pueden restringir, ya sea años, según a veces tengo muchas infracciones de tránsito, también me restringen los controles. Así que no necesariamente va a ser fijo. Van a ir viendo las deficiencias y van a ir minimizando la fecha próxima del control. Ya, vamos a seguir ahora con... Yo les tengo aquí preparado el artículo 146, que habla de los vehículos de emergencia. De a poquito vamos a ir entrando en el tema de hoy, que el tema de hoy, vehículos de emergencia. El tema de hoy me quiere llevar, la verdad es que me quiere llevar a los servicios de transporte, ¿ya? A los servicios de transporte de pasajeros, a la documentación y las exigencias que tiene el servicio. Pero también es importante mostrar estos servicios de transporte, aunque no son servicios de transporte público ni privado, entre comillas, son servicios de vehículos de emergencia. Los vehículos de emergencia vienen siendo los que usted ve en pantalla: ambulancia, bomberos, carabineros, PDI. Pero también existen un manual donde queda fuera la PDI, que es el manual ABC, tal como lo tenemos ahí en pantalla en orden: ambulancia, bomberos y carabineros, que es a lo que vamos a llegar hoy día como transporte de personas. Miren, los vehículos de emergencia vienen siendo vehículos que cuando concurren a un llamado de urgencia deben hacerlo con las señales audibles y visibles. No tienen ninguna prerrogativa, no tienen ningún derecho especial cuando ellos concurran a un llamado o cuando no concurran. Solamente que podrán cruzar en algún lugar donde a lo mejor tengan luz roja, que podrán cruzar a lo mejor en el pare, pero no, eso no le da derecho a lo mejor a tener un accidente. Por ende, ¿qué es lo que deben hacer los vehículos de emergencia? Disminuir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario, ¿ya? Y
deben solamente cruzar cuando le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente, pues velarán, dice, por la seguridad de los conductores y peatones que transitan en la vía. Entonces aquí dice, ¿ve? Cuando un vehículo de emergencia se aproxime a un cruce con luz roja del semáforo u otra señal, su conductor deberá reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario y cruzar solamente cuando verifique que los demás conductores de los vehículos le hayan seguido el paso y no existan riesgos de accidente. El conductor del vehículo de emergencia, cuando concurra un llamado de urgencia, haciendo uso de las señales audibles y visibles reglamentarias, podrá estacionarse o detenerse en sitios prohibidos. Eso sí está autorizado. ¿Por qué es importante hoy día que veamos estos vehículos de emergencia? Porque dentro de esto también está la clase A2. Dentro de esto están las clases F, institucional fiscal. Seguimos. Miren. El conductor de un vehículo de emergencia deberá utilizar sus señales audibles y visibles solo en los casos de llamadas de urgencia o alarma, y guiará con todo cuidado y velará por la seguridad de los peatones y vehículos que están usando la vía, debiendo respetar todas las prescripciones de la ley que rigen en el tránsito público. O sea, ningún vehículo está autorizado a infringir la ley. Solamente ellos pueden pasar el rojo y pasar el pare o una señal de detención con precaución, lo que hablábamos recién, pero solamente cuando le hayan seguido el paso y no existan riesgos de accidente. ¿Ya? Entonces con esto nos vamos a ir directamente a nuestra reglamentación de hoy, donde pudimos ver los índices del contenido. Vimos la licencia de conducir para el transporte de carga, vimos las licencias no profesionales, las especiales, los requisitos de los postulantes, los requisitos especiales por cada tipo de licencia, vigencia de la licencia del conductor y registros obligatorios. Ayer estuvimos viendo el Registro Nacional de los Servicios de Transporte de Pasajeros. A ver, también vimos el Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros. También vimos el Servicio de Transporte Colectivo Rural de Pasajeros, en donde pudimos estudiar los pasajeros de los taxis básicos, colectivos y turismo. Revisamos cuáles son las reglamentaciones para los taxistas, cómo deben utilizar el taxímetro, etc. Hoy día vamos a entrar desde acá, desde el 3.8, como estamos viendo, vamos a ir hasta terminar con el transporte privado remunerado. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? De acuerdo a las exigencias. ¿Cuál es la exigencia y la normativa para los servicios especiales de transporte de pasajeros? Para el transporte privado remunerado, para el transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada, para el transporte privado de traslado de enfermos. Aquí entra la clase A2, o la clase F si es una ambulancia de algún hospital de las Fuerzas Armadas. También entra el manual ABC, y aquí entra la profesional A2, ambulancias, B, bomberos, C, carabineros. Las fases de la alarma de esto, las fases del desplazamiento y la fase de la organización en el sitio de la emergencia. Vamos a ver posterior a esto las infracciones y sanciones a los servicios del transporte de pasajeros, como en el transporte público, como en el servicio de transporte, como en los vehículos y como en el transporte privado remunerado. Para esto nos vamos a ir directamente desde el 3.8. Eris Camos nos escribe en el chat y nos dice: ¿pueden ocupar las señales audibles dentro de un túnel los vehículos de emergencia? De ninguna manera, Eris Camos. De ninguna manera se puede ocupar sirenas ni tampoco tocar la bocina, ya sea para los vehículos particulares o de emergencia. 3.8-1. Servicios especiales de transporte de pasajeros. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros
pueden efectuar servicios especiales de transporte distinto a lo habitual, debiendo cumplir las siguientes condiciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos un servicio especial de transporte de pasajeros, pero los que estén inscritos en el registro nacional pueden efectuar servicios especiales distintos a lo habitual. Voy a poner un ejemplo. El transportista escolar trabaja de marzo a diciembre. ¿Y en qué trabaja en enero y febrero? ¿Se va de vacaciones? Muchos lo hacen, por supuesto. Pero también, si está inscrito en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros, lo puede ocupar para trabajar en enero y febrero en algún transporte distinto al habitual. Transporte a la costa, de turismo. Exactamente, Eric. No se pueden alterar las condiciones del servicio al que está inscrito. La empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figuren fecha y hora y lugares de origen y destino. Este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio. Los vehículos solo pueden llevar pasajeros sentados, salvo que el servicio que se preste solo dentro del radio urbano de la ciudad. Vamos con otro ítem. Deben llevar un letrero en el costado derecho del parabrisas delantero con la leyenda servicio especial. Y deben tomar nota de los pasajeros. Ojo con esto. Solo pueden llevar pasajeros sentados y deben tomar nota de los pasajeros. Los buses y minibuses pueden transportar equipaje sobre el techo, en una parrilla portaequipajes, que puede tener una escalerilla de acceso. En este caso, la carga debe cubrirse con una lona impermeable para la protección del equipaje firmemente amarrada. O sea, ahí debe utilizar la definición carga y estiba. ¿Cómo colocar la carga a bordo? Diferentes segmentos, el peso, debo desplazarlo durante toda la parrilla para que no me quede más pesado hacia adelante ni más pesado hacia atrás. Recuerde que el vehículo, cuando queda pesado hacia adelante, la carga queda hacia adelante, el vehículo queda más pesado en el volante. Si la carga queda hacia atrás, en el volante queda más liviano. 3.8-2. Transporte privado remunerado de pasajeros. Privado. Ojo. Se define el transporte privado remunerado de pasajeros a la actividad por la que una persona contrata a otra, con el objeto de que el transporte a uno o más pasajeros, el transporte que sea de uno o más pasajeros, desde un origen hasta un destino preestablecido. O sea, el transporte privado no puede ir tomando pasajeros en la ruta, a menos que haya un recorrido inscrito. Pero tiene la modalidad de que el transporte privado es pagado directamente al conductor. Han hecho un acuerdo, no así el transporte público. También se considera así el transporte que las propias empresas, instituciones públicas o instituciones de educación superior proporcionen a su personal. Si hay una empresa, una institución pública que contrata este servicio, ya lo puede hacer con su personal. Y eso se va a llamar transporte privado, no transporte público, porque no va a subir cualquier persona, sino que suben trabajadores. La duración del recorrido no puede ser más de 3 horas. No es igual que los vehículos interurbanos, porque aquí estamos viendo transporte privado remunerado. Excepto en los servicios interurbanos que superen los 200 kilómetros de recorrido. No vaya a creer que aquí dice 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros de recorrido. Por otro lado, se entiende por el transporte de turistas cuando se transportan turistas nacionales o extranjeros o internacionales que se dirijan a un lugar distinto de aquel en que tienen su residencia, con fines de recreo, con fines de desplazamiento,
familiares, deportivos, entre otros, ya que vayan a hacer alguna actividad, que no involucren en el desarrollo de la actividad remunerada, porque ya pasa siendo un servicio público. Para prestar servicio de transporte privado remunerado de pasajeros, se debe solicitar una autorización en la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de Telecomunicaciones, Ceremit, correspondiente a la región donde se presta el servicio, o la del domicilio del solicitante si el recorrido excede a los límites de una región. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, ojo con esto, transporte escolar, pueden de forma excepcional realizar transporte privado remunerado de pasajeros. Excepcional, no siempre. Solo durante los periodos de vacaciones escolares, lo que hablábamos recién. Para ello debe contar con una autorización especial de la respectiva Ceremi de Transporte. Durante el recorrido, en los servicios de transporte privado remunerado debe portarse en el vehículo la siguiente documentación cuando haga estos servicios excepcionales: certificado del Ceremi, nómina de los pasajeros desde que se especifica la fecha y hora del viaje ocasional y del lugar de origen y destino. No se exige la nómina de pasajeros cuando se trata del servicio de transporte personal de instituciones públicas, empresas determinadas y servicios de transporte de alumnos de instituciones de educación superior o carácter continuo. Ahí no se exige esta nómina de pasajeros. Tampoco cuando se presten servicios de transporte de turistas. Tampoco cuando se transporten pasajeros para servicios funerarios y transportes de enfermos, personas con discapacidad, ni cuando se presten servicios con luminosidad, ¿ya? Limusina. Ahora, si se dan cuenta, todos estos vehículos tienen que cumplir normativas, tienen que estar inscritos en el registro del transporte escolar, porque son excepcionales, pero se pueden ocupar con certificados. Los vehículos tienen que cumplir los siguientes requisitos: ser buses o minibuses o station wagon o vehículos de tracción en las 4 ruedas o limusina, con una normativa específica para cada tipo de vehículo, según la longitud, de acuerdo a lo que determina el artículo 56 en adelante de la ley 18.290. Ahí dicen que los vehículos no deberían pasar las dimensiones ni peso establecidos por ley. Ahí aparecen las dimensiones. Los vehículos de station wagon deben tener las siguientes características: contar con un mínimo de 6 asientos, tener un mínimo de 3 hileras de asientos, contar con un pasillo despejado que permite el acceso natural de los pasajeros a las hileras de asientos que se encuentran entre la segunda corrida y la última. Los vehículos de tracción en las 4 ruedas deben tener además, cuando son tracción de 4 ruedas, hablando de turismo, una antigüedad máxima de 5 años en el momento de solicitar la autorización. Tiene que tener mínimo 4 puertas. Tiene que tener una cilindrada igual o superior a 2.000 centímetros cúbicos, o sea, debe ser 2.0 hacia arriba. Tener una antigüedad máxima de 12 años, con excepción de la primera y 12ª regiones, en las que tendrá una antigüedad máxima de 14 años. O sea, la antigüedad máxima son 12, y si es de la primera y de la 12ª región, pueden ser de 14 años. Tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en la región, ciudad o conglomerado de ciudades a los vehículos de servicio de transporte público remunerados de pasajeros, según se trate de servicios urbanos, rurales o interurbanos. Si existen más
de una antigüedad máxima para un mismo tipo de servicio deben cumplir más exigentemente. Las limusinas tienen que tener las siguientes características. Mire, cuando existe más de una antigüedad máxima, para un mismo tipo de servicio, deben cumplir la más exigente. Si tiene las dos, la más exigente con la normativa. Las limusinas tienen que tener las siguientes características: poseer 4 o más puertas laterales. Estamos bien, muy parecido al anterior. Tener una distancia igual o superior a 3 metros entre el eje delantero y el eje trasero, medido desde el centro de cada uno de ellos. ¿Ya se entiende bien, cierto? Contar con una cilindrada igual o superior a 2.5, 2.500 centímetros cúbicos. Ese es uno de los requisitos de las limusinas. Vamos con otros requisitos. Los vehículos destinados al servicio de turismo deben tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica a los vehículos de servicio urbano de transporte público remunerado de pasajeros. Es un requisito. Los destinados a servicio de turismo, ojo con esto, decreto 80. Contar con ventanas a ambos costados del vehículo. Todos los vidrios deben permitir una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. ¿Y por qué algunos se ven oscuros? Porque vienen de fábrica o a lo mejor cumplen el reglamento de una lámina de seguridad de acuerdo a los porcentajes autorizados. Los vehículos destinados a servicios interurbanos deben contar además con un tacógrafo que registre la velocidad, tiempo de marcha y detención y la distancia recorrida. ¿Qué es lo que nos mide un tacógrafo? El tiempo de ralentí también. Cuando está el vehículo detenido con motor en marcha. Cuando nos mide también las aceleradas bruscas y las frenadas bruscas. Dice, este requisito no se aplica a los vehículos station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas, limusinas y vehículos de transporte escolar. El responsable del servicio debe mantener los documentos registradores o los archivos computacionales durante un plazo de 60 días. El tacógrafo es una máquina que imprime en forma de gráfico y usted puede cortarlo, lo imprime y lo tiene que ir guardando en su disco duro 60 días como plazo mínimo, porque se los pueden pedir. No pueden ser vehículos hechizos. Ojo con eso. Solo pueden transportar el máximo número de pasajeros en función de la capacidad de asientos del vehículo y no pueden llevar pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que presten servicio rural, como los vehículos La Peñaflor, etc. Mayoco, todos esos vehículos. La prestación de un servicio de transporte privado remunerado, sin cumplir con la normativa que les es aplicable, puede ser sancionada con una multa de 10 unidad tributaria mensual. Vamos con el 3.8-3. Vamos a ver el transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada. Totalmente diferente, miren. El transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada es el que se efectúa con cargo al empleador. En ausencia de transporte público, con ocasión del desempeño de las faenas de trabajador agrícola de temporada, entre el lugar de donde este se aloja o tiene una residencia y el lugar de ubicación de las faenas o viceversa. Siempre que medie entre ambos una distancia igual o superior a 3 kilómetros. Los vehículos, todos estos vehículos que son privados para trabajadores agrícolas de temporada,
Solo pueden ser buses y minibuses. ¿Ya? Lamentablemente no pueden ser menores, de 17 asientos. Los buses deben tener una antigüedad máxima de 22 años y los minibuses de 18 años. En la parte delantera deben llevar un letrero con la leyenda "Trabajadores agrícolas de temporada". Solo pueden transportar como máximo el número de pasajeros que corresponda a la capacidad de pasajeros sentados en el vehículo. No pueden ir pasajeros de pie. Y mantenerlo en perfectas condiciones, dice acá. Vamos a ver el transporte privado de traslado de enfermos. Aquí estábamos hablando de un tema de ambulancia y algunos requisitos hacia abajo. Miren. Esta normativa afecta a los establecimientos privados de asistencia médica que presten servicio de traslado de enfermos. O sea, ¿a quién afecta? A los establecimientos privados de asistencia médica. Eso grábenselo. Para ellos va dirigido a los establecimientos privados de asistencia médica que presten el servicio de traslado de enfermos, a centros hospitalarios o médicos para su atención u otro lugar. A lo mejor atienden en ese lugar o van hasta domicilio. En situaciones de emergencia médica o no. Independiente que tengan situación médica o no. Cuando permanezcan o pertenezcan a centros hospitalarios o asistenciales o que sean un servicio independiente de ellos. A veces hacen servicio independiente, como ir a ver a los enfermos a los hogares. Para estos servicios de establecimientos privados de asistencia médica, existen diferentes tipos de transporte. ¿Cuáles son? Las ambulancias, el transporte sanitario simple, el transporte avanzado, la reanimación avanzada y la atención domiciliaria. Estos son los diferentes tipos de transporte que existen. Vamos a desglosarlo. La ambulancia la conoce pero bastante usted, que la acabamos de ver, que son vehículos destinados a la asistencia de pacientes en situaciones de emergencia. Los vehículos cuentan con características técnicas para realizar esa labor médica o de urgencia. Cuentan con equipo de comunicaciones y sistema de balizas y sirenas. O sea, la ambulancia es el vehículo destinado a reindicarme o dirigirme al servicio de asistencia. El transporte sanitario, si bien es cierto, también presta una ayuda. Es un transporte en ambulancia tripulada, va con gente específica, con un conductor y un auxiliar de enfermería, sin vigilancia especializada ni equipamiento complejo, pero la asistencia está constituida por la posición adecuada del paciente o el suministro de algún elemento de ayuda básica. Tiene ayudas básicas. Vamos al transporte avanzado. Este era el transporte sanitario simple. Vamos al transporte avanzado. Es un transporte en ambulancia, cuya tripulación y equipamiento permiten que actúe proporcionado soporte vital avanzado. O sea, este es para los riesgos vitales. Tripulada primero por un médico, por un técnico, paramédico y un conductor. Ya es mucho mejor que el sanitario simple. Reanimación avanzada. Esto es manejo de alta complejidad destinado a obtener una recuperación estable del aporte de oxígeno y del ritmo cardíaco. ¿Ya? Esto es una reanimación avanzada. Estos vehículos no tienen las mismas exigencias que los demás, pero son reanimación avanzada. La atención domiciliaria también es un vehículo donde el profesional se desplaza al lugar donde se encuentra el paciente, domicilio o el lugar destinado. La autorización para este tipo de transporte la otorga el servicio de salud correspondiente al territorio donde se encuentra ubicado el establecimiento médico. El establecimiento médico. ¿Ya?
Vamos al manual ABC. Todos conocemos el manual de operaciones multiinstitucional ante algunas emergencias, el cual llamado manual ABC, que significa ambulancias, bomberos y carabineros, que afecta de forma importante al traslado de heridos en caso de situaciones de emergencia. En este manual se detallan las actuaciones de los diferentes organismos con el fin de coordinar su actuación para que no se entorpezca. En la actuación ante una emergencia existen diferentes fases. La fase 1, fase 2 y fase 3, que las vamos a estar viendo. La fase 1 habla de la fase alarma. La fase 2, fase de desplazamiento, movimiento. Número 3, fase de organización en el sitio de la emergencia. Vamos viendo. Número 1, fase de la alarma. ¿De qué se trata? De que las diferentes instituciones tengan conocimiento de la emergencia. En esta fase se contempla la llamada de los afectados a cualquiera de las instituciones de asistencia, ¿ya?, que en caso de necesidad comunica a las otras de la situación. Cualquiera que usted indique de una de estas tres ABC, se dan por enterados los demás, ya que tiene que haber una comunicación entre ellos. Segunda fase, fase de desplazamiento. Las organizaciones implicadas se trasladan al lugar del suceso, siempre y cuando se hayan comunicado entre ellos y vean que realmente se necesita de otra institución. Durante el desplazamiento, los conductores de vehículos de emergencia deben utilizar las señales audibles y visibles cuando sea necesario para anunciar su presencia en la vía, debiendo respetar la normativa del tránsito y asegurándose de que no existan riesgos de accidente. Recuerden que ningún vehículo de emergencia tiene una prerrogativa especial, no tiene ningún privilegio especial para circular por las vías. Deben utilizar las balizas en desplazamientos a servicios que no impidan urgencia. Deben utilizar las balizas en desplazamiento a servicios que no impliquen urgencia, y las balizas y sirenas cuando se dirijan a un llamado de emergencia crítica y cuando regresa de este con un paciente en estado grave. O sea, si el paciente no está en estado grave, no es necesario. Cuando se aproxime a un cruce con luz roja del semáforo u otra señal de detención, aquí estamos leyendo el artículo 146 y 147, que lo acabamos de ver anteriormente, su conductor deberá reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario, cruzando solo cuando haya comprobado que el resto de los vehículos le hayan cedido el paso. El artículo sigue ahí, dice, pues velarán por la seguridad de los conductores y peatones que transitan en la vía. Esa es la fase 2, desplazamiento de los vehículos. Ya se han puesto de acuerdo, van en el desplazamiento. Fase 3, fase de organización en el sitio de la emergencia. Se deben organizar en el sitio de la emergencia. Se trata de coordinar, de la coordinación de los equipos de las diferentes instituciones para organizar el lugar de actuación. ¿Qué debe hacer uno y qué debe hacer otro? En el accidente de tránsito, Carabineros cumple funciones especiales encaminadas a garantizar el libre acceso hacia el lugar, protección del personal y de los equipos y el control de las eventuales situaciones delictivas. ¿Ya? Eso hace Carabineros de Chile. El resto de las instituciones deben evitar la innecesaria alteración del sitio del accidente con el fin de facilitar la posterior investigación. Carabineros, o la primera institución que llegue al lugar del accidente,
establece uno o más perímetros de seguridad con el objetivo de evitar más accidentes y nuevas víctimas. Debe separar el lugar, los metros, debe ver el metro cuadrado y debe dejar una amplia longitud y espacio para que se puedan atender al paciente y para no obstaculizar el tránsito, y también no pueda haber otro accidente aparte de ese por dejar una vía muy, muy apegada. Vamos a las infracciones y sanciones a los servicios de transporte de pasajeros. Vamos a las infracciones, chiquillos. En el transporte público, independiente de las sanciones que puedan aplicarse en materia de tránsito, los servicios de transporte público de pasajeros pueden ser objeto de las siguientes sanciones. Se pueden infraccionar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cancelación de la inscripción del servicio en el Registro Nacional del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Se hace una cancelación, o sea, no puede trabajar como transporte remunerado. Se realiza una suspensión del servicio del vehículo respectivo, se suspende por algún tiempo, se amonesta por escrito, se procede a una amonestación por escrito en caso de incurrir en alguna de estas situaciones, o en otras, prestar servicio de transporte de pasajeros sin portar el certificado de inscripción en el vehículo, en el caso que debe estar inscrito en el Registro Nacional. Son documentos importantes para los que quieran prestar estos servicios de transporte pasajero. En el decreto 80 aparece el no uso de uniforme por parte del personal de conducción o cobro cuando haya sido establecido por la empresa. Rehusar a transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no estuviera completa. Ojo con eso. Presentación de vehículo y personal de conducción y cobros desaseados. O sea, tengo que estar con una buena limpieza y presentación personal, ya sea el conductor como también el vehículo que transporta personas. Debo tener un trato deficiente al usuario por parte de conductores o personal del cobro. Uso de paraderos o lugares para tomar y dejar pasajeros no autorizados. O sea que si tomo pasajeros en otro lugar, me puedo ver involucrado en una suspensión, tanto como para el conductor, para también el propietario del vehículo, y sacarlo del registro. Procede la suspensión del servicio o del vehículo en alguna de estas situaciones, entre otras. Todas estas situaciones. Vamos a ver el 3.10-2, servicio de transporte, porque aquí estábamos viendo el transporte público. Aquí vamos a ver en general el servicio de transporte. Cuando los servicios de locomoción colectiva rural no inician el servicio desde los recintos especialmente habilitados para ello, o sea, si el servicio parte de otro lugar, también se puede llevar una infracción. Por la acumulación de 3 amonestaciones por escrito en el periodo de 1 año o de 6 en el periodo de 2 años, 3 y 3, contados desde la primera amonestación. También por la no renovación de las garantías o por el no reemplazo de ellas cuando se haya notificado la resolución que dispuso su cobro cuando corresponda. También hay que pagar un impuesto en esto. Vamos para los vehículos. Cuando el servicio se preste con vehículos impedidos de hacerlo. O sea, hay vehículos que no tienen. Vamos a poner un ejemplo acá. El Uber. El Uber no está todavía autorizado a la fecha de hoy para transportar pasajeros. Por lo tanto, el Uber no está inscrito en el Ministerio de Transporte, en el Registro Nacional de Vehículos. Por lo tanto, no puede prestar servicio para ello. Y para ello, se le suspende la licencia al conductor y se puede eliminar del registro en caso que después quisiera hacerlo.
Cobro de una tarifa superior a la registrada y o calculada por el Ceremi cuando corresponda. Ayer lo vimos, los taxistas que adulteran los taxímetros también tienen una suspensión de licencia y también una multa. Por la acumulación de 3 infracciones a las normas técnicas y de seguridad aplicable a los vehículos dentro de un plazo de 180 días, contado desde la primera infracción. Por haber obtenido su certificado de revisión técnica en contravención a lo establecido en relación a lugares de ubicación de las plantas revisoras, que haya sacado la revisión adulterada o en otro lugar. Procede la cancelación de la inscripción del servicio en el Registro Nacional si se concurren alguna de las siguientes situaciones. ¿Cuáles situaciones? Por no iniciarse un servicio registrado dentro del plazo de 10 días contados de la fecha de otorgamiento de los certificados respectivos. Por haber sostenido la inscripción mediante presentación de documentos falsos o adulterados. Todos los documentos de prestación de servicio. Por abandono de los servicios sin causa justificada. Por acumulación de 3 suspensiones del servicio, 1 año, o en 5 en 2 años, o contados desde la primera suspensión. Por no renovarse el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos inscritos o adscritos a la flota del servicio cuando corresponda. Mire, lo importante es que todos estos documentos, cuando usted va a inscribir un vehículo, le dan todas las exigencias y usted las va cumpliendo paso a paso. No se preocupe, a lo mejor si esto no lo entiende hoy en el momento, pero lo va a entender en su momento determinado. Lo importante es que acá también nos grabemos el concepto de que debemos estar inscritos en los registros nacionales de los vehículos. Un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 2 años contados desde la fecha de su cancelación en el Registro Nacional. Procede la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro Nacional en las siguientes situaciones. ¿En qué situaciones cancelan la inscripción? Si acumulo 3 suspensiones del vehículo en 1 año, o 5 en 2 años, o contado de la primera suspensión, muy similar a la primera. Si acumulo 2 suspensiones del vehículo en 1 año por la misma causa, en este caso el vehículo sancionado con la cancelación. No podrá acogerse al beneficio de renovación de material contenido en la normativa vigente. Renovación de material, eso significa cuando usted hace un cambio de vehículo nuevo por uno antiguo que ya ha pasado los 14 años o 12 años en la región metropolitana. Aquí, ¿qué es lo que pasa? No se va a poder acoger al beneficio de renovación de material. En caso de que en los vehículos se realicen modificaciones o adaptaciones en su estructura o se trate de vehículos hechizos. Cuando haya sido rechazado en 4 oportunidades consecutivas en su revisión técnica, incluyéndose como causal en la última ocasión, alguna de las siguientes. Desperfectos. ¿Qué desperfecto? Motor o sistema de transmisión, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema de suspensión y ruedas, llanta y neumático. O sea, revisión técnica consecutiva rechazada. Vamos al transporte privado remunerado. Independiente de que las sanciones que puedan aplicarse en materia de tránsito y los servicios de transporte privado de pasajeros a la que se refiere el decreto 80, ahí están los transportes privados remunerados. ¿Cuál es la diferencia de un transporte privado a un público? En que el privado le cancelan, hay un contrato de arriendo anteriormente. Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Subsecretaría. Revocación de la autorización. O sea, ¿qué me está diciendo? Independiente que las sanciones puedan aplicarse en materia de tránsito, los servicios de transporte privado de pasajeros que se refieren al decreto supremo número 80, ya necesitan, dice, pueden ser objeto de las siguientes sanciones: revocación de autorización, suspensión y amonestación por escrito.
procede la revocación de la autorización en caso de incurrir en alguna de las siguientes situaciones: enajenar en cualquier forma la autorización otorgada, que se pierda, no contar con póliza de seguro obligatorio, seguros obligatorios personales, haber obtenido la autorización mediante la presentación de documentos inexactas o incompletas. Se revoca la situación ahí. Por acumulación de 3 suspensiones en un año, o 5 en 2 años, o contado la primera suspensión, igual que la anterior. O por realizar con un vehículo inscrito de transporte escolar, transporte privado remunerado fuera de los periodos de vacaciones escolares. Ojo con eso. También hay suspensión, revocación. Y pierde el cupo, así que ojo con eso. Si se revoca la autorización por alguna de las 4 primeras situaciones, la persona responsable del servicio no podrá solicitar autorización alguna para efectuar transporte privado remunerado antes de 2 años, contados desde la fecha de revocación, sin perjuicio de lo que definitivamente resuelvan los tribunales competentes. Si sale autorizado o no autorizado, debo cumplir la normativa que me pide el Ministerio de Transporte. Si la revocación es originada por la situación 5 anterior, el empresario de transporte remunerado de escolares no podrá solicitar nuevamente dicha autorización especial si no ha transcurrido 1 año desde que se encuentre firme la resolución que dispuso la revocación. Uy, 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 qué complejo. Aquí estamos viendo la clase A3, nos queda poquito. Procede la suspensión de las siguientes, cuando incurren que prestar el transporte privado remunerado con uno o más vehículos que no cuenten con la autorización de Ceremi competente o con vehículos impedidos de prestar este servicio, cuando ocupa el vehículo para otra ocasión. Cuando se incumplen las normas técnicas y de antigüedad aplicables de los vehículos, o sea, que no cumple la norma técnica como revisión técnica, o la antigüedad y traspaso, a lo mejor la antigüedad de 12 a 14 años es lo que trata más o menos la resolución, y ya tiene 13 o tiene 15 años, ya sea en la primera región o en la 12ª región. Si traspaso esa antigüedad, también me puedo ver involucrado en la revocación del servicio. Cuando en transporte privado remunerado viajen pasajeros no incluidos en la nómina obligatoria, o esta sea inexacta o no tenga la autorización pertinente. Hay que tener la planilla direccionada para el transporte privado, no público, y tengo que anotar los pasajeros. Cuando en función de la nómina de pasajeros se constate que se ha realizado viajes de forma continua, o sea que no ha habido descanso, que no ha parado el vehículo, que los conductores han conducido más de las horas predeterminadas. Cuando se haya cursado 3 amonestaciones por escrito en un periodo de 1 año corrido, o de 5 en el periodo de 2 contado de la primera amonestación. Se procede la amonestación por escrito cuando se incurre en alguna de las siguientes situaciones: prestación de vehículo y personal de conducción deseado, trato incorrecto al usuario, cuando no proporcione a la Ceremi la documentación que solicita, cuando no se cumplan las condiciones establecidas para los servicios rurales e interurbanos que ingresen a las zonas urbanas, por cualquier otro incumplimiento que no tenga señalada alguna sanción especial. Uy, uy, uy. Ha sido complejo igual la lectura del libro Nuevo Conductor hoy en día en la plataforma de Práctica Test, ya que cansa muchas veces, esto cansa a muchos de los alumnos, es muy entendible, tal como también le cansa al profesor, le cansa a los alumnos, pero es de mucha exigencia para todos los conductores que deseen conducir vehículos de transporte de pasajeros, ¿ya? La mayoría de todo esto, lo que hemos visto, saldrá de lo que hemos visto hoy día un 10% por ahí en alguna pregunta, pero son preguntas más técnicas, de las cuales vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas preguntitas de las que le pueden salir de acuerdo a este tema que hemos visto hoy en día. No es tan difícil, chiquillos, así que tranquilo. Vamos a ver algunas preguntitas y las vamos a ir desglosando también. Miren. Vamos, chiquillos, atento. Una persona
Va manejando su vehículo y nota que detrás suyo viene una ambulancia con la señal luminosa y sirena encendida. ¿Qué medidas debe tomar? Letra A. Debe acelerar y tratar de avanzar tan rápido como pueda para abrir paso a la ambulancia que viene detrás de él. Debe cederle el paso, pues las señales luminosas y acústicas indican que la ambulancia circula en servicio urgente. C. Debe continuar circulando por la pista que va, pues la ambulancia suele usar dichas señales por costumbre. Eric me dice la letra B. Vamos a ir a la letra B. ¿Por qué no debe ser la primera? A ver, vamos a ver, dice, debe acelerar y tratar de avanzar tan rápido como pueda para abrir paso a la ambulancia que viene detrás de él. No es efectivo porque cuando veo un vehículo de emergencia atrás, debo tirarme hacia los costados. ¿Ya? Así que no es verdadera la A. La C dice, debe continuar circulando por la pista que va, pues las ambulancias suelen usar dichas señales por costumbre. No. Entonces debe ser la B. Correcto, Eric debe cederle el paso a la ambulancia. Seguimos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? En el transporte privado remunerado de pasajeros en buses y minibuses deben cumplirse normas específicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las normas específicas que deben cumplirse? Dice sí, se deben cumplir, pero solo tratándose de buses y de viajes interregionales. B dice no, salvo en caso de transporte escolar. C, sí, autorizaciones, permisos, requisitos del vehículo. Lógico, eso lo estamos viendo recién, Eric. Mira. Lógico. Aquí sale algo muy bueno, mire. Lo vamos a leer. Se define el transporte privado remunerado a pasajeros a la actividad por la que una persona contrata a otra, privado, con el objetivo de que transporte uno más pasajeros, desde un origen hasta un destino establecido. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? También se considera así el transporte para las propias empresas, instituciones públicas, excepto que no conduzcan más de 3 horas y que no superen los 200 kilómetros de recorrido. Para prestar servicio de transporte privado remunerado de pasajeros se debe solicitar una autorización en el CEREMIT. ¿Ya? Ahí vamos viendo también las especificaciones. Son considerados vehículos de emergencia. ¿Quiénes? A, B o C. A, B o C, chiquillos. ¿Ven? Los escucho. Los veo. La C dice Eric. Todas las mencionadas. Efectivamente la C. Bomberos, ambulancias, carabineros, policía de investigaciones. Vamos con la otra, referente al tema que vimos hoy día. ¿En cuál de los siguientes tipos de vehículo puede realizarse el transporte privado de pasajeros agrícola de temporada? Efectivamente, buses y minibuses. Claro, ¿ve? Miren. Los vehículos solo pueden ser buses y minibuses. Los buses deben tener una antigüedad máxima de 22 y los minibuses de 18. En la parte delantera deben llevar un letrero leyenda trabajadores agrícolas de temporada. Solo pueden transportar como máximo el número de pasajeros que corresponda a la capacidad de pasajeros sentados del vehículo y deben mantenerse limpios. Ahí están las exigencias para el vehículo de transporte privado de pasajeros agrícola de temporada. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿pueden las ambulancias activar sus balizas y sirenas mientras circulan dentro de un túnel? Ahí me preguntó Eric. Ahí me preguntó Eric. Muy buena. Efectivamente. En ningún caso, tal como lo habíamos conversado anteriormente. Esto va direccionado a la licencia A3. ¿Eh? A ver, no. Está bien, a la A2. En caso de una emergencia,
Las ambulancias están autorizadas para circular en zona urbana a una velocidad superior a la permitida. En zona urbana, C, no pueden, dice. La A dice sí, siempre que se trate de una emergencia crítica. La B dice sí, siempre que el vehículo circule con su baliza activada. C, no, de acuerdo a la ley de tránsito está prohibido hacerlo. Efectivamente, mire, deben respetar la normativa de tránsito asegurándose de que no existe riesgo de accidente. Y tienen que respetar todas las mismas normas. No existe prerrogativa o privilegio alguno para ello. Vamos con la siguiente. Ha practicado harto, Eric, se nota, se nota. Existe un manual de operaciones multiinstitucional ante emergencia. ¿A qué estamentos corresponde o a qué instituciones? Carabinero, ambulancia y bombero. Muy bien. Vamos con la siguiente. De acuerdo a la reglamentación chilena sobre transporte público de pasajeros, ¿qué diferencia existe entre un bus y un minibús? A, la distancia que recorren. B, el peso de los vehículos. C, la capacidad de asientos. Bien, la capacidad de asientos. A ver, ¿y cuál será la capacidad de asiento? ¿El minibús hasta cuántos asientos? 17, bien, muy bien, excelente. Aquí está. De 12 a 17 asientos, incluyendo el conductor. Ese es un minibús. Bus o autobús, vehículo motor diseñado y equipado para el transporte de pasajeros y equipaje, que tiene 18 o más asientos, incluyendo el del conductor. Muy, pero muy bien, Eric. Bueno, con el porcentaje que tienes en los resultados de práctica test, es lógico que ya estás preparado para la licencia de conducir. Ah, esta la acabamos de ver, la acabamos de ver. ¿Cuál de las siguientes características distingue a un servicio de transporte de pasajero privado de uno público? Letra A. Se presta en la medida que exista un contrato de transporte previo entre el prestador del servicio y los pasajeros. B. Está disponible para cualquier persona que lo requiera en una parada de buses. C. Se presta solo un minibús. Con minibús, no, se presta solo con vehículos de menos de 5 años de antigüedad. Vamos a ir con la letra A, por contrato. Muy bien. Pucha que estáis bien, Eric. Ya, pues, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás llegamos, pues, chiquillos. Muy buena participación, Eric. Agradezco toda tu participación y esperando que te vaya bien en el examen, tal como los demás, que les vaya muy bien, y esperarlos para los conductores clase B el día lunes a viernes con el profesor David a las 11 de la mañana, y los profesionales lo estamos viendo día martes y miércoles. Para la próxima semana, ahí les tenemos preparaditos un buen tema a los profesionales el día martes y miércoles, un buen tema. Este tema era muy bueno, no se ve nunca este tema que vimos hoy día. Eso sí que, claro, da un poco de cansancio porque es mucha lectura de normativa del Ministerio de Transporte. En el decreto 80, si usted quiere leer el decreto 80, lo puede leer y se va a dar cuenta de todas estas normativas que vimos hoy día en un tema resumido. Así que muchas gracias, chiquillos, por la participación, haberla tenido hoy. Jemerson Lavastel, gracias a ti, esperando que hagas harta práctica. Y Jemerson, conéctate en la mañana a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Te va a servir mucho para tu examen de conducción. El profesor ahí explica de muy buena forma y revisa el libro del nuevo conductor clase B. Ya, Everson Mitchell también, gracias a ti por la participación de hoy día. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Que tengan una muy buena noche. Chaito, Eric, seguiré estudiando para perfeccionarte al 100%. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos a dejar acá la